Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo. ¿Qué significa decir vivir es Cristo? Para el apóstol Pablo, el que escribió esta carta a los filipenses, escribió esto en un estatus de prisión, sabiendo muchos de nosotros el contexto de dónde venía el apóstol Pablo, un hombre que tuvo un estatus alto, reconocido en su entorno. Pero cuando escribió esta porción a los hermanos de Filipos, este hombre, enfrentando las diferentes consecuencias de hablar de Cristo, incluyendo el decreto de que iba a ser ejecutado, pudo declarar esta porción de la palabra al decir, porque para mí el vivir es Cristo. Este hombre expresó su firme convicción de que su vida estaba completamente dedicada a Cristo. Y no solamente eso, sino que Pablo tenía en su mente y en su corazón que el morir sería una ganancia. Y esta declaración de Pablo no es solamente para los tiempos bíblicos, sino que sigue siendo vigente hoy, tanto para ti como para mí. Y que podamos también decir plenamente en nuestros corazones y en nuestras bocas, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Amados, vivir es Cristo no significa cumplir con un conjunto de normas o prácticas religiosas o diferentes actividades como venir aquí un culto el domingo o venir un miércoles como hoy o pertenecer a un grupo pequeño o estar en algún equipo de servicio. Eso no es solamente vivir es Cristo. Vivir es Cristo es mucho más que eso. Vivir es Cristo significa que todas las acciones, que todos los pensamientos y que todos los deseos del creyente, cada uno de esos deseos deben estar orientados a Cristo. Vivir es Cristo es una relación profunda con nuestro Señor, al punto que cada uno de nuestros deseos sean completamente transformados por Él. El autor C.S. Lewis, y a quien quiero dar crédito en esta clase, enseña lo siguiente. Él enfatiza que este tipo de vida requiere un cambio radical en cómo vemos el mundo, pero también cómo vemos nuestras prioridades. Y basado en ello, quise separar esta clase en 3 puntos principales, donde tendré la intención de mostrar a 3 clases de personas y que al final de esta clase nosotros podamos ubicarnos en cuál de estas 3 personas nos identificamos. Pero también que podamos salir de aquí diciendo, para mí el vivir es Cristo. Así que para los que toman notas, mi primer punto en esta clase lleva por título, los que viven para sus propios intereses y placeres. Pueden apoyarse en las pantallas también. Punto número 1, los que viven para sus propios intereses y placeres. En segundo lugar, los que intentan vivir moralmente, pero no han entregado completamente su voluntad a Cristo. Y en tercer lugar, los que han entregado completamente su voluntad a Cristo. Así que vayamos a nuestro punto número 1. Los que viven para sus propios intereses y placeres. Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según Lucas, capítulo 12, verso 15 al 21. Lucas, capítulo 12, verso 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo, mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí podemos ver a una persona en su zona de confort, plenamente autosuficiente, segura en sí mismo, a través de los propios esfuerzos, llevándole al punto más alto del orgullo. Y esta persona vive para deleitarse en sus propios intereses, en sus propios placeres y en sus propios deleites. Pero te pregunto, amigo, hermano, ¿estás viviendo únicamente para satisfacer tus propios deseos y placeres? Porque si es así, ¿qué sentido tiene entonces acumular toda esa riqueza? ¿Qué sentido tiene vivir para cada uno de esos placeres si al final nuestra alma queda completamente vacía? Y es lo que este Señor, a través de esta parábola, nuestro Señor está narrando en este pasaje de Lucas. En el verso 15, Jesús se refiere a la multitud y les dice: mirad, miren, vean, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no consiste en esto. Amados, este hombre era rico y Jesús en esta parábola les muestra cómo este hombre había acumulado riquezas, pero había un detalle que no había tomado en cuenta o que no había considerado este hombre rico, y era el cuidado de su alma. Este hombre no veló por el estado de su alma, no vio el cuidado de su vida espiritual. Vivir para uno mismo, querido hermano, querida hermana, es una trampa que nos va a llevar a una vida completamente vacía y sin propósito eterno. A ese lugar nos va a llevar. No hay sentido, no hay un norte, no hay una dirección si vivimos para nuestros propios deseos, para nuestros propios intereses y para nuestras propias ambiciones. Así que con esto en mente, este primer punto, debemos considerar el costo de vivir para nuestros propios placeres y para nuestros propios intereses. Y con esto en mente pasemos al punto 2. Los que intentan vivir moralmente, pero no han entregado completamente su voluntad a Cristo. Y para ello, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quiero preguntarte algo. ¿Estás tratando de vivir tu vida moralmente, pero sin entregar completamente tu voluntad a Cristo? ¿Crees que podrás encontrar plenitud en tu vida sin rendir completamente cada una de las áreas de tu vida a Él?
Pablo a través de este versículo nos muestra la realidad de una lucha, y esa lucha la vamos a vivir cada día, la lucha de la carne contra el espíritu. Eso va a ser constante, lo vamos a experimentar cada día, y podemos opagar esto con algunas normas morales, algunas prácticas, sin apuntar y sin ir a nuestro corazón, que es donde está la raíz de ese pecado, es donde está la raíz de esa lucha, en el corazón. En este punto, querido hermano, quiero dirigirme a aquellos que desean vivir moralmente, haciendo ciertas prácticas y aún haciendo el bien, pero que no han entregado completamente su voluntad a Cristo. Quiero usar algunos ejemplos en los cuales creo que nos podemos mucho sentir identificados, porque son cosas cotidianas que nos pueden pasar a alguno de nosotros. Y el primero de ellos, estás en un contexto de trabajo y te enfrentas a la tentación de mentir con las horas trabajadas o algún error que cometiste, y estás allí lidiando con esa tentación. Y aunque deseas ser honesto, ese miedo a esas consecuencias te va a llevar a hacer algo que no quieres hacer. ¿Les ha pasado? Otro ejemplo, estás allí en tu sala lidiando con ver contenido inapropiado en tu teléfono o en la tabla o en la lacto, y sabes que no deberías ver ese tipo de contenido. No hace falta que alguien te lo diga o te lo recuerde, bien lo sabes, y aunque deseas tener una mente completamente pura, caes en la tentación, cedes ante la tentación. Amado, la lucha constante contra la tentación y las caídas ante estos comportamientos que sabes que no son los correctos, es lo que Pablo nos está mostrando acá en Romanos, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero más adelante, en el capítulo 8, el mismo Pablo dice que si vives conforme al espíritu, ¿qué dice que sucede? La carne no va a tener lugar en tu vida, pero si vives conforme a la carne, vas a pagar al espíritu, querido hermano. Otro ejemplo que puede suceder es que quieres ser buen mayordomo de los recursos, un buen administrador de esos recursos, pero sales a ese centro comercial, a esa plaza, a esa tienda que frecuentas constantemente y gastas más de lo necesario. Cedes a la tentación del consumismo. Esto está mostrando que no has sido prudente con esos recursos que Dios te está dando. Por lo tanto, muchas veces cedes a esa tentación. Y a pesar de ello, a pesar de estas cosas que están ocurriendo, podemos ver que el Espíritu Santo nos muestra que necesitamos una completa dependencia de nuestro Señor, que nos ayuda a vencer en nuestras debilidades. Y es lo que dice Hebreos 4, que Él se compadece de nuestras debilidades. Pero que dice en el versículo 16, dice, acerquémonos pues con confianza para hallar oportuno socorro. Solamente así es que vamos a ser librados. El puritano John Owen decía, el pecado siempre está presente en nosotros como un enemigo en nuestro interior, pero solo la obra de Cristo en nosotros puede derrotarlo completamente. Así que podemos ver en este punto número 2 que intentar una vida moralmente, pero completamente alejado de Cristo, resultará en una vida de conflictos y de frustraciones. No puedes por tus propios medios, por tus propias fuerzas vencer, querido hermano, querida hermana. Así que con esto en mente, vayamos a nuestro punto número 3, los que han entregado completamente su voluntad a Cristo. Y para ello quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 2, verso 20.
Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, el llamado a vivir para Jesús es un llamado de tomar nuestra cruz diariamente, no cada una semana, no mensualmente. Cada día debemos tomar nuestra cruz, y esto significa poder identificarnos con su muerte, pero también con su resurrección. Cada día permitiéndonos que su vida y que su poder resucitado se manifiesten en cada uno de nosotros. Y esto es lo que estamos viendo a través de estos pasajes. El apóstol Pablo experimentó cada una de estas verdades. Él fue un ejemplo, él es una referencia que podemos hallar en nuestras Biblias. Pablo, quien entregó todo y vivió para su gloria, nos muestra lo que significa una vida completamente rendida a Cristo. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cuáles son esas cosas que están ocupando el tiempo y la atención en la vida del creyente, al punto de que algunos de ellos se están alejando hasta de venir un culto un domingo? Algunos de ellos se han alejado de esa vida devocional. Algunos de ellos se han alejado de esos grupos pequeños de discipulado, o en algunos de ellos han dejado de venir un miércoles como hoy. Hay muchas caras que ya un miércoles no la vemos y nos debemos preguntar qué está tomando prioridad en su corazón y qué está tomando la atención en su vida. Pero nosotros debemos preguntarnos también cuáles son esas prioridades actuales en nuestras vidas. Cuando despertaste hoy, mi querida hermana, cuando despertaste hoy, hermano, ¿cuál fue la prioridad en tu vida? ¿Cuál fue la prioridad en tu corazón? Amados, si Jesús no es la prioridad en nuestras vidas, como nos dice Mateo capítulo 6, verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué estás buscando primeramente cada día? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O estás buscando primeramente las añadiduras? ¿Qué estamos buscando? Y esto incluye nuestra participación en la vida de iglesia. Y nuestros líderes, nuestro pastor nos los anuncia acá en cada sermón. La comunión, la vida de iglesia, unos con otros. Venir aquí un miércoles, tu vida devocional, tu asistencia en grupos pequeños. Hermano, esto tiene un propósito, tiene un fruto, y es el crecimiento espiritual. Te puedes preguntar, pero ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué mi alma siento que está vacía? Pregúntate si estás asistiendo constantemente a estas actividades, que son más que actividades, son mandatos del Señor. No dejemos de congregarnos, dice la Biblia. ¿Por qué lo estás haciendo? Y doy gracias al Señor que pueden estar acá a pesar de las adversidades, pero esto nos debería seguir animando constantemente. Somos muy edificados. Mi alma es edificada cada miércoles que me expongo aquí a escuchar una enseñanza de cualquier hombre que se coloque en este lugar. Y sé que tu alma también, hermano. Por eso te animo a que no dejes de hacerlo. Por eso no podemos dejar de preguntarnos: ¿hemos entregado completamente nuestra vida y nuestra voluntad a Cristo? Debemos preguntarnos eso cada día. Y si lo has hecho, entonces vas a tener la garantía en tu alma de que vas a estar en paz y que vas a estar viviendo con un verdadero propósito.
vivir en Cristo, debe y va a transformar cada aspecto de nuestra vida. Voy a repetir eso. Vivir en Cristo va a transformar cada aspecto de tu vida, amada. Vivir en Cristo va a transformar cada aspecto de tu vida, amado. Spurgeon decía, Cristo lo es todo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Cristo lo es todo para el verdadero creyente. Te vuelvo a preguntar, ¿Cristo es todo para ti? ¿Realmente Cristo está haciendo todo para los miembros de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia? Debemos respondernos eso, amado. Cada mañana que me levante, que abro mis ojos, debo hacerme esa pregunta. ¿Cristo es mi todo en todo? Y te voy a decir cuándo vas a tener esa respuesta. Esa respuesta la vas a tener al final de tu día, en la noche, cuando vayas a acostarte y medites en lo que sucedió en tu día, te vas a dar cuenta si Cristo es todo en todo para ti. Así que considerando estas tres clases de personas, debo preguntarme, ¿en cuál categoría de ellas me encuentro yo hoy? Y de acuerdo a tu respuesta, quiero animarte, hermano, a que evalúes sinceramente, transparentemente tu corazón a profundidad y si es necesario hacer cambios, hagámoslo, porque va a valer el esfuerzo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no fuiste llamado para vivir por tus propios intereses. No fui llamado para vivir por mis propios deseos o ambiciones. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para vivir por unos propósitos más eternos por Cristo. Así que haz un compromiso hoy con Jesús, para que puedas entregar cada aspecto de tu vida a Él y deja que Él sea el centro de tu existencia. Y que al salir de aquí, tu boca y tu corazón puedan decir esas palabras que mencionó el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias. Gracias por Cristo, porque no somos merecedores de Él, pero solo por tu amor te ha placido darnos a Jesús para el perdón de nuestros pecados y salvación. Gracias porque a través de Él podemos hoy tener vida. Señor mío, ayúdanos a priorizar a Cristo cada día en nuestros corazones, a poner a un lado las cosas que no te dan gloria, nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, nuestros propios intereses, y poder decir lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.